Había algo en la mirada de Elena que yo debí haber notado. Algo en su voz durante esas llamadas telefónicas que se fueron volviendo cada vez más cortas, más frías, más distantes. Pero yo estaba ciego, ciego de amor, ciego de esperanza, ciego con la ilusión de que todo el sacrificio valdría la pena. 20 años, 2 décadas completas de mi vida trabajando bajo el sol inclemente, levantándome antes del amanecer, durmiendo en cuartos compartidos con otros 5 hombres, comiendo lo más barato para poder enviar más dinero a casa. Todo por ella, todo por nuestros hijos, todo por el sueño de regresar algún día y disfrutar juntos de lo que habíamos construido con tanto esfuerzo. Pero el destino tenía otros planes para mí. Cuando finalmente crucé esa puerta que no había atravesado en 20 años, cuando mis pies tocaron el piso de la casa que yo mismo había pagado ladrillo por ladrillo, lo que encontré no fue el abrazo que había soñado miles de noches. Lo que encontré fue una verdad tan brutal que me partió el alma en pedazos tan pequeños que aún no sé si algún día podré juntarlos de nuevo. ¿Quieres saber qué pasó cuando regresé? Entonces, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias. Todos los días subimos una nueva historia real que te tocará el corazón. Déjanos tu like si ya estás sintiendo esta historia y cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad nos estás escuchando. Tu apoyo significa todo para nosotros. Me llamo Roberto y mi historia comienza hace 20 años, en un pequeño pueblo donde la única salida para dar de comer a tu familia era cruzar la frontera. Elena y yo acabábamos de tener a nuestro segundo hijo. Carlitos tenía apenas 3 años y la pequeña María acababa de nacer. No teníamos nada. Literalmente nada. Vivíamos en un cuarto prestado en la casa de mi suegra, y cada día era una lucha por conseguir lo básico. Una noche, mientras Elena mecía a María que lloraba de hambre, tomé la decisión más difícil de mi vida. Me voy al norte, le dije. Es la única forma. Elena me miró con los ojos llenos de lágrimas. ¿Por cuánto tiempo? 1 año, tal vez 2. Juntaré dinero, construiremos nuestra casa y volveré. Te lo prometo. Ella se abrazó a mí con tanta fuerza que sentí que nunca me dejaría ir. Te voy a esperar, Roberto, el tiempo que sea necesario. Esa promesa sonó tan sincera, tan genuina, que la guardé en mi corazón como un tesoro durante todos los años que estuve lejos. El viaje fue brutal. No voy a entrar en detalles, pero digamos que crucé el desierto y vi cosas que ningún ser humano debería ver. Pero llegué a ese país donde no conocía a nadie, donde no hablaba bien el idioma, donde cada día era una batalla por sobrevivir. Conseguí trabajo en la construcción. El primer año fue el más duro. Ganaba poco, las rentas eran caras, pero cada quincena, sin falta, enviaba dinero a casa. A veces eran $50, a veces 100, dependiendo de cuántas horas extras pudiera conseguir. Elena me llamaba cada domingo. Al principio, hablábamos durante horas. Me contaba todo. Cómo Carlitos había dicho su primera palabra completa. Cómo María había dado sus primeros pasos. Cómo estaban usando el dinero para comprar un terrenito. Su voz era mi conexión con todo lo que amaba, con todo por lo que estaba sacrificándome. Los niños me hablaban. Papi, ¿cuándo regresas? Preguntaba Carlitos con su vocecita inocente. Pronto, hijo. Muy pronto, mentía yo, sintiendo cómo se me desgarraba el pecho. El primer año se convirtió en 2. Los 2 años se convirtieron en 5. Pero seguía enviando dinero. Más y más. Elena me enviaba fotos de la construcción de nuestra casa. Era hermosa. 2 pisos, 3 habitaciones, una cocina grande como ella siempre había soñado. Cada ladrillo era mi sudor. Cada ventana era una hora extra de trabajo. Cada puerta era un día menos de descanso.
Está quedando preciosa, amor, me decía Elena. Todo esto es gracias a ti. Los niños están tan orgullosos de su papá. Esas palabras me daban fuerzas para seguir, para soportar otro año, y otro, y otro. Pero algo empezó a cambiar alrededor del año 10. Las llamadas se volvieron más cortas. Elena siempre tenía prisa, siempre tenía algo que hacer. Los niños ya no se ponían al teléfono tan seguido. Están ocupados con sus tareas, me explicaba ella. Yo lo atribuí a que estaban creciendo. Carlitos ya era un adolescente. María, una niña de 10 años. Era normal que estuvieran ocupados con sus cosas, ¿no? Pero había algo más. Algo en el tono de voz de Elena. Una frialdad que no había estado ahí antes. ¿Estás bien, amor?, le preguntaba yo. Sí, sí, todo bien. Es solo que estoy cansada, respondía ella siempre. Yo quería creer eso. Necesitaba creer eso. El dinero nunca dejó de fluir. Cada quincena, religiosamente, enviaba mi remesa. Para entonces ya estaba enviando 500, a veces $800. Había mejorado mi situación. Había aprendido inglés. Había conseguido mejores trabajos. Había sacrificado toda mi juventud, toda mi energía, todo mi ser. En el año 15 intenté volver. Había juntado suficiente dinero, pero Elena me dijo que no. No, Roberto, todavía no. Los niños están estudiando, necesitan para sus colegiaturas. Carlitos quiere ir a la universidad. ¿No quieres que tus hijos tengan educación? Claro que quería. Era precisamente por eso que me había ido. Así que me quedé 5 años más. 5 años más lejos de todo lo que amaba. Durante ese tiempo, las llamadas prácticamente desaparecieron. A veces pasaban 2, 3 semanas sin hablar. Cuando lo hacíamos, Elena era distante, apurada, incómoda. Pero el dinero siempre lo recibía. De eso nunca se olvidaba. ¿Cuándo puedo regresar?, le preguntaba yo cada vez más desesperado. Pronto, pronto, Roberto. Solo un poco más. Pero el pronto nunca llegaba. Hasta que llegó. Hasta que yo decidí que ya era suficiente. 20 años era demasiado. Mis hijos ya eran adultos. Carlitos tenía 23 años, María 20. Ya no me necesitaban tanto como antes. Era hora de volver a reclamar mi vida, mi matrimonio, mi hogar. No le avisé a Elena. Quería darle una sorpresa. Después de 2 décadas, quería ver su cara de felicidad al verme cruzar esa puerta. Quería que me abrazara como aquella noche cuando le dije que me iba, pero esta vez sería un abrazo de reencuentro, de alegría, de por fin estamos juntos de nuevo. El viaje de regreso fue eterno. Cada kilómetro que me acercaba a casa, mi corazón latía más rápido. Había ensayado 1000 veces lo que le diría. Había soñado con ese momento cada noche durante 20 años. Llegué al pueblo un sábado por la tarde. Todo había cambiado. Las calles estaban pavimentadas. Había nuevos negocios, más carros. El progreso había llegado, impulsado por las remesas de personas como yo que habían sacrificado todo por sus familias. Caminé hacia mi casa, nuestra casa, la que yo había construido desde lejos. Era incluso más bonita de lo que había visto en las fotos. Pintada de color durazno, con un jardín bien cuidado, una reja moderna. Me sentí orgulloso. Todo ese sacrificio había valido la pena. Toqué la puerta. Mi mano temblaba. Escuché pasos adentro. La puerta se abrió. Y ahí estaba Elena, 20 años mayor, pero todavía hermosa. Su expresión cuando me vio no fue de alegría. Fue de terror puro. Roberto, susurró poniéndose pálida. Sorpresa, amor, dije yo, con una sonrisa gigante. Regresé. Por fin regresé. Pero ella no se movió. No me abrazó. No sonrió. Solo se quedó paralizada en la puerta. Roberto, yo no te esperaba. Lo sé, es una sorpresa. ¿Puedo pasar? Ella titubeó. En ese momento supe que algo andaba mal. Muy mal. Es que no es un buen momento. Elena, es mi casa.
Déjame entrar. Fue entonces cuando escuché la voz. Una voz de hombre viniendo desde adentro. ¿Quién es, mi amor? Mi amor. Esas palabras me cayeron como un balde de agua helada. Un hombre apareció detrás de Elena. Era más o menos de mi edad, vestido cómodamente, como si estuviera en su propia casa. Porque, me di cuenta en ese momento horrible, era su casa. O al menos, así era para él. ¿Quién es este?, preguntó el hombre, poniendo su mano en el hombro de Elena en un gesto posesivo que me hizo pedazos. Soy Roberto, dije, sintiendo cómo la furia empezaba a hervirme en las venas. Soy el esposo de Elena, ¿y tú quién eres? El silencio que siguió fue ensordecedor. Elena empezó a llorar. Roberto, yo te puedo explicar. Este es mi esposo, dijo el hombre, confundido. Nos casamos hace 5 años. ¿De qué está hablando? El mundo se detuvo. Literalmente sentí como todo a mi alrededor dejaba de tener sentido. ¿Casados?, susurré. Elena, dime que esto es una broma. Roberto, por favor, entiende. Te fuiste hace 20 años. Los niños crecieron sin padre. Yo estuve sola. Yo estaba trabajando para ustedes, grité, perdiendo el control. Cada maldito dólar que gané en estos 20 años fue para ti. Para esta casa. Para nuestros hijos. Lo sé, sollozaba Elena. Y estoy agradecida, pero... ¿Agradecida? ¿Agradecida? Los vecinos empezaron a salir. La escena estaba llamando la atención. El hombre, que resultó llamarse Jorge, se puso entre Elena y yo. Mira, amigo, no sé qué está pasando aquí, pero esta es mi esposa y mi casa. Te voy a pedir que te vayas. ¿Tu casa?, rugí. Yo pagué cada centavo de esta casa. Yo la construí. Fue entonces cuando vi a mis hijos. Carlitos y María salieron de la casa. Ya no eran los niños que recordaba. Eran adultos, y me miraban como si fuera un extraño. Papá, dijo María, pero su voz sonaba insegura, como si la palabra le resultara extraña. Hijos, logré decir, sintiendo cómo las lágrimas finalmente brotaban de mis ojos. Por fin los veo. Me acerqué para abrazarlos, pero ambos dieron un paso atrás. Ese gesto, pequeño pero devastador, me destruyó más que todo lo demás. Papá, tú nos abandonaste, dijo Carlitos con frialdad. Nunca estuviste aquí. Yo estaba trabajando para ustedes. Trabajando. Escupió la palabra con veneno. Jorge estuvo aquí. Jorge me enseñó a jugar fútbol. Jorge me ayudó con mi tarea. Jorge estuvo en mis graduaciones. ¿Dónde estabas tú? Cada palabra era una puñalada. Me volví hacia Elena, buscando apoyo, buscando algo que me dijera que todo esto era una pesadilla. Elena, dime algo. Diles la verdad. Diles por qué me fui. Ella lloraba desconsoladamente. Roberto, yo te dije que no volvieras. Te dije que ya era tarde. Pero tú seguías enviando dinero y yo lo necesitaba. La verdad me golpeó como un tren. Ella había seguido recibiendo mi dinero incluso después de rehacer su vida. Incluso después de casarse con otro hombre. Había estado usando mi sacrificio para financiar su nueva familia. ¿Hace cuánto?, pregunté con voz quebrada. ¿Hace cuánto que estás con él? 12 años, admitió finalmente. Lo conocí en el trabajo. Los niños eran pequeños todavía. Estaba sola, Roberto. Tan sola. Y él estaba ahí. 12 años. 8 años después de que yo me fuera. 8 años recibiendo mi dinero mientras construía una vida con otro hombre. 8 años mintiéndome, manipulándome, manteniéndome lejos mientras ella era feliz con mi reemplazo. ¿Y seguiste recibiendo mi dinero?, dije, sin poder creer la traición. Todo este tiempo. Jorge intervino. Yo no sabía que tú seguías enviando dinero. Elena me dijo que eras un mal hombre que las había abandonado. Me dijo que estabas muerto para ella. Hasta él había sido engañado. Me quedé ahí parado,
frente a la casa que yo construí, frente a la familia que yo mantuve, sintiéndome como el hombre más tonto del mundo. Quiero que se vayan, dijo Jorge. Esta es propiedad privada. Tengo documentos, dije automáticamente. Esta casa está a mi nombre. Yo pagué por ella. Elena palideció aún más. Roberto, por favor. Durante los siguientes días, la batalla legal comenzó. Los documentos eran claros. La casa estaba a mi nombre. Yo había enviado cada centavo para su construcción. Técnicamente, Elena y yo seguíamos casados. Ella había cometido bigamia al casarse con Jorge. Pero la peor batalla no fue legal. Fue emocional. Mis hijos no querían saber nada de mí. Para ellos, yo era el villano que había abandonado a su madre. No importaba cuánto intentara explicarles que me había ido precisamente para darles una mejor vida. No importaba mostrarles los comprobantes de todas las remesas. En sus ojos, Jorge era su padre, no yo. El dinero no compra amor, papá, me dijo María un día que intenté hablar con ella. Jorge no tenía mucho dinero, pero estaba aquí. ¿Entiendes? Estaba aquí. Esas palabras me persiguen hasta hoy. Pasaron semanas. La situación legal se complicaba. Elena lloraba constantemente. Jorge estaba furioso por haber sido engañado. Los niños me odiaban por destruir su familia. Y yo estaba completamente roto. Una noche, sentado en un hotel barato del pueblo, porque ni siquiera podía entrar a mi propia casa, tuve una revelación. 20 años. 20 años de mi vida había cambiado por dinero. Dinero para construir una casa, para comprar cosas, para pagar estudios. Pero en ese intercambio había perdido algo muchísimo más valioso. El tiempo. El tiempo con mis hijos. El tiempo para construir memorias. El tiempo para ser una presencia, no solo un proveedor. Elena había estado mal al engañarme, al mantenerme enviando dinero mientras rehacía su vida. Eso era imperdonable. Pero yo también había estado mal al creer que el dinero podía reemplazar mi presencia. Mis hijos no recordaban al papá que les cambió los pañales, que les dio sus primeras papillas. Solo recordaban fotos y llamadas telefónicas esporádicas. Para ellos, yo era un concepto, no una persona real. Jorge era real. Jorge estuvo ahí en los momentos importantes. Jorge era su padre en todo menos en la biología. Fue entonces cuando tomé la decisión más difícil de mi vida. Más difícil incluso que irme hace 20 años. Busqué a Elena y a Jorge. Les pedí que nos reuniéramos los tres, sin abogados, sin niños, solo nosotros. Pueden quedarse con la casa, dije. Elena se quedó sin aliento. ¿Qué? Es lo correcto. Ustedes han vivido ahí. Han hecho memorias ahí. Los niños crecieron ahí. Yo solo puse el dinero. Ustedes pusieron la vida. Roberto. Elena empezó a llorar de nuevo. Pero hay una condición, continué. Quiero que les digas la verdad a los niños. Toda la verdad. No para que me perdonen, sino para que entiendan que las cosas nunca son blanco y negro. Que yo no fui perfecto, pero tampoco fui el villano que creen que soy. Jorge, para mi sorpresa, habló. Eso es muy noble de tu parte. No es nobleza, respondí. Es derrota. Yo perdí esta batalla hace años, solo que no lo sabía. Los perdí a ellos mucho antes de que apareciera usted. Los perdí el día que subí a ese autobús hace 20 años, y no volví. El dinero mantuvo sus cuerpos, pero no pude mantener su corazón. Elena me miró con una mezcla de culpa y tristeza. Lo siento, Roberto. Siento haberte mentido por tanto tiempo. Siento haberte seguido tomando el dinero. Fue horrible de mi parte. Sí, lo fue, reconocí. Pero yo también lo siento. Siento haber pensado que podía comprar una familia. Siento haber creído que el sacrificio financiero era suficiente. Siento haberme perdido sus vidas. Firmamos los papeles.
La casa era de ellos. El divorcio se procesaría. Yo renunciaba a todo lo que había construido materialmente durante 20 años. Pero pedí una última cosa. Una cena con mis hijos. Aceptaron. Más por obligación que por deseo. Nos sentamos en un restaurante, los cuatro. Carlitos, María y yo. No espero que me perdonen, empecé. No espero que me llamen papá o que tengamos una relación. Solo quiero que sepan mi versión de la historia. Después de eso, si nunca quieren verme de nuevo, lo respetaré. Les conté todo. Les conté de las noches durmiendo en el suelo porque no alcanzaba para una cama. Les conté de los trabajos de 18 horas seguidas. Les conté de las veces que pasé hambre para poder enviarles más dinero. Les conté de las miles de noches que lloré de soledad, aferrándome a sus fotos, soñando con el día que volvería, no para justificarme, solo para que entendieran. Tomé una decisión, les dije, y fue la decisión equivocada. Creí que darles una casa, darles educación, darles cosas materiales era lo más importante. Pero me equivoqué. Lo más importante era estar aquí. Ser su papá, no solo su proveedor. Carlitos tenía lágrimas en los ojos. ¿Por qué no regresaste antes? Porque siempre había una razón más para quedarme otro año. Porque tu mamá me decía que los necesitaban todavía. Porque yo creí que un año más de sacrificio valía la pena. Pero los años se acumularon, y cuando quise darme cuenta, había perdido todo. María, que había estado callada todo el tiempo, finalmente habló. Mamá nos contó la verdad. Sobre Jorge, sobre el dinero, sobre todo. No puedo decir que entiendo tus decisiones, papá, pero creo que entiendo que trataste de hacer lo mejor que pudiste con lo que sabías. No era perdón, pero era algo. Era un inicio. No espero nada de ustedes, les dije. Tienen a Jorge, y él ha sido un buen padre para ustedes. Eso es más de lo que yo podría pedir. Pero si algún día, tal vez, quieren conocer a este extraño que es su papá biológico, estaré aquí. No me voy a ir de nuevo. Me quedé en el pueblo. Renté un pequeño departamento. Conseguí un trabajo modesto en una tienda. Después de 20 años de vivir para enviar dinero, aprendí a vivir para mí mismo. Los primeros meses fueron duros. Veía a Elena y Jorge en el pueblo, viviendo en la casa que yo construí. Veía a mis hijos de lejos. Dolía. Dios, cómo dolía. Pero lentamente, algo empezó a cambiar. María me mandó un mensaje de texto un día. Solo decía, hola. Empezamos a escribirnos, poco a poco. Nada profundo, solo pequeñas conversaciones. ¿Cómo estaba el clima? ¿Qué había hecho ese día? Cosas simples. Carlitos tardó más, pero eventualmente también empezó a hablarme. Me invitó a un café. Fue incómodo, pero fue algo. No soy su papá. Probablemente nunca lo seré en el sentido real de la palabra. Pero tal vez, solo tal vez, pueda ser algo para ellos. Un amigo. Un confidente. Alguien que les puede contar historias de sus abuelos que ellos nunca conocieron. Alguien que puede estar ahí ahora, en el presente, aunque no pude estar en el pasado. A veces me pregunto, ¿cómo habría sido todo si hubiera tomado decisiones diferentes? Si hubiera regresado después de 2 años, como prometí originalmente. Si hubiera llevado a Elena y a los niños conmigo, a pesar de las dificultades. Si hubiera valorado el tiempo sobre el dinero. Pero no puedo cambiar el pasado. Solo puedo aprender de él. Esta historia no tiene un final feliz como en las películas. No hubo un gran reencuentro. No recuperé a mi familia. Perdí 20 años y no los puedo recuperar. Pero lo que sí gané fue una lección que ahora comparto con cualquiera que me escuche. No hay cantidad de dinero que pueda comprar el tiempo. No hay remesa que pueda reemplazar un abrazo. No hay llamada telefónica que pueda sustituir estar presente. Si estás pensando en irte, en dejar a tu familia por un futuro mejor, piénsalo 2 veces.
No digo que no lo hagas, pero piénsalo bien, porque el tiempo que pierdes nunca regresa, y las personas cambian, las situaciones cambian, y un día podrías regresar a una casa que pagaste, pero que ya no es tu hogar. Y si ya estás lejos, no esperes. No dejes que pasen años pensando que el próximo año regresarás. Regresa ahora, antes de que sea demasiado tarde, antes de que te conviertas en un extraño para las personas que amas. Yo fui ese hombre que lo dio todo y terminó con nada. No por maldad, no por abandono, sino por creer en el sueño equivocado. Y esa es mi historia. La historia de cómo mandé dinero durante 20 años, y cuando regresé, ella ya tenía a otro hombre. Pero lo que realmente perdí no fue a mi esposa. Lo que realmente perdí fue el tiempo con mis hijos. Y eso, amigos, es algo que ningún dinero del mundo puede comprar de vuelta.